darles la bienvenida a este nuevo capítulo de su programa favorito, Hablando con la Verdad. Les cuento que estoy muy emocionada y también muy segura de que a la mayoría de ustedes les va a interesar muchísimo el capítulo del día de hoy, ya que hablaremos sobre un tema muy importante como lo es la educación de la mujer colombiana y su papel en el siglo XIX. Para hablar del tema traemos 5 invitadas, quienes tocarán diversos puntos respecto a esta época en que la mujer se veía más vulnerada. Se discutirá y se pondrá en diálogo esta problemática, relacionándola con diferentes textos y debates. Así que démosle la bienvenida a Catalina Quintero, Andrea Rodríguez, Natalia Carrillo, Laura Jaramillo y Valentina Stevens, quienes harán a través de nuestro podcast que ustedes puedan situar y por supuesto dimensionar la realidad que viven las mujeres y el papel que cumplían en el siglo XIX. Hola Adri, gracias por tu presentación y así es, partamos que en la época colonial las mujeres eran conocidas como el sexo débil. En este sentido se caracterizaban en las mujeres como frágiles, débiles mental y corporalmente, necesitadas de protección paternalista y sexualmente pasivas, cuyo destino era la maternidad. Prácticamente una buena mujer debía cumplir con este legado que además la hacía ideal para conformar una familia. Cariñosa, risueña, prudente, decorosa, pudorosa y católica. También obediente, sumisa, delicada, modesta, tierna, noble, compasiva, entre otras virtudes y actitudes que poseía, al lado de un conjunto de algunas costumbres que encontramos propio de su sexo, como la belleza, inocencia, elegancia y pulcritud. De eso se trata la vida, de conseguirse un marido con harto oro que lo llene a uno de joyas, de esclavos, de muchachitos. Eso es lo que se necesita para hacer la envidia de todos. Que uno se sienta por dentro el ser más miserable del mundo. Muchos historiadores han planteado que la mujer en el siglo XIX de todas las clases sociales, especialmente las de la burguesía, eran educadas para mantenerse en la vida privada, sin participar de la política ni de la vida pública. Las mujeres eran vetadas de las áreas profesionales y la educación superior. Sus labores eran tejer, bordar, rezar y actividades encaminadas a ser esposas y madres. En el siglo XIX, las personas con pocas posibilidades económicas, como los negros o las mujeres, no fueron definidos como ciudadanos. La política no era para los minoristas, era solo para alfabetos, mayores de edad, hombres, propietarios o empresarios de la época, como lo vemos en el texto Colonización y protesta campesina en Colombia, en el capítulo 4, que se llama La lucha por la tierra y la mano de obra de Catherine Legrand, donde ellos eran las personas que tenían poder tanto adquisitivo como social y político. Las tierras eran símbolo de riqueza y aunque se trató de regular los desplazamientos con leyes nacionales, era común la corrupción de las instancias judiciales y administrativas, por lo que generalmente los campesinos perdían las peleas legales aún teniendo tinterillos que los asesoraban. Perfecto, Cata. También me gustaría agregar que hasta bien entrado el siglo XIX, la educación de las mujeres se concentró en las labores que en ese entonces eran consideradas propias de su sexo, como tejer, bordar, rezar, interpretar algún instrumento y otras que estaban encaminadas a formar esposas y madres. Se les enseñaba a leer y a escribir y algunas nociones de aritmética para que pudieran administrar el hogar y dar una educación temprana pero a sus hijos. Prepararme para el matrimonio. Y prepararte quiere decir la fiesta, el vestido y eso, ¿no? No, prepararme para ser una buena esposa. Estoy aprendiendo a bordar y a manejar la servidumbre. Cosas del hogar. ¿Y eso te gusta? No se trata de que me guste o no, Alejo. Se trata de que tengo que aprender a ser una buena esposa. Bueno, pero también harás actividades que te gusten, ¿no? Como, no sé, pues tocar algún instrumento. Si quieres, yo puedo aprender a tocar algún instrumento. ¿Por qué tienes que hacer lo que yo quiera? Porque la mujer le debe obediencia al hombre. Aparte, es muy importante saber que en 1833 las mujeres representaban casi el 10% de los educandos del país. Eran muy pocas las que tenían la oportunidad de estudiar, pero al cerrar el siglo ya eran un poco más de 40, el progreso por los derechos de la mujer había tenido un gran avance.
Me gustaría agregar que más adelante, en 1840, se comienza a ver una disputa entre si es o no conveniente que las mujeres estudien. Sin embargo, más adelante, en los 70, el gobierno le abrió la posibilidad a mujeres de capacitarse para ser maestras. Es así como entre 1865 y 1880, muchas mujeres llegaron a ser nombradas como directoras de escuela y, por ejemplo, en Bogotá graduaron a 120 maestras y 128 maestros. Diferencia que me parece muy diciente, la verdad. Y con esto yo siento que había un gran interés por parte de las mujeres para recibir educación y asimismo para educar. ¿Ustedes qué piensan de esto? Sí, es cierto, y esto se dio gracias a que algunos pensadores liberales empezaron a luchar por los derechos de la mujer, haciendo entender a los ciudadanos que educar las amas de casa era importante, ya que sin esto no se conseguiría ciertos tipos de saberes y el país no lograría el crecimiento social que tanto anhelaba, ya que ellas eran las responsables de la principal educación de las futuras generaciones. Pero como tú dices, Cata y Lau, la educación de las mujeres se basaba exclusivamente en las labores hogareñas, labores que los hombres de la época consideraban exclusivas para nosotras las mujeres. Aparte, como ustedes lo decían, veían relevante educar a las mujeres, pues ellas eran las encargadas de educar a los niños y la educación en casa era fundamental. Sin embargo, la mujer de esa época, sin obtener un título profesional, lograba tener conocimientos previos en diferentes ámbitos de su vida. Aunque la concepción social era de una persona sumisa, obligada a realizar labores del hogar, hacerse cargo de sus hijos, de su esposo y evitar entrometerse en asuntos de política o temas sociales, y el hacer quesos, lavar, cocinar y criar hijos iba más allá de un rol de sumisión. Le daba a la mujer un papel de servicio, otorgándole un lugar para el cuidado de la familia, pero no era el papel que la mujer debía tener y esperaba. También hay que resaltar que cuando salió Santander de la presidencia y entró Pedro Alcántara, se dio una ley en el Congreso que discriminó a las mujeres, por lo que la reforma que trató de promover el ministro Mariano Ospina para introducir las humanidades y las ciencias técnicas en los planes de estudio de las mujeres no se dio, pero sí se admitió para los hombres, claramente. Así fue como en la capital, el señor Pedro José Diegues fundó en 1844 un colegio para las mujeres en el que se enseñaban todas las labores que antes mencionábamos. Claramente, un colegio privado. Oiga, ¿y ustedes qué hacen acá? ¿No saben que los negros tienen prohibido el ingreso al colegio? Y también las mujeres, los indios y los blancos sin riquezas. Mejor dicho, en este tiempo casi nadie se podía educar. No hay ni una sola niña por aquí. Pues sí, solo unos privilegiados podemos estudiar. Ahora retírense. Mamá, según nuestra investigación, en esos tiempos las mujeres no iban al colegio porque normalmente se encargaban de las labores domésticas. ¡Ay, ay, 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 ay! Y ahora también machismo. Con esa bendita cosita de algunos hombres que están convencidos de que una solamente está para fritar empanadas en chancletas. ¡Es el colmo! Aunque saben, les voy a dar un dato curioso y es que en 1870 incentivaron la educación femenina mediante la creación de escuelas para la formación de maestras. Los estudios de las niñas se diferenciaban de aquellas instaurados para los niños en cuanto al énfasis de las manualidades, como la pintura, el bordado y a la menor complejidad de los contenidos enseñados en asignaturas como matemáticas. La importancia de educarla, instruirla, formarla, ya que cada vez estaba claro que, de no ser así, fácilmente podría atrofiarse por ley natural o tocarse del camino. La mujer como educadora, quien gracias a dichas virtudes podía y estaba llamada a cumplir esta noble función como educadora, tenía dos roles, como maestra y como madre para sus hijos. Además, hacían parte de la configuración de lo femenino desde el amor, desde el cual la mujer hacía garante del bienestar en el hogar, en la sociedad y en sí misma. Se trataba entonces de educarla para el hogar. Esto es, ser madre y esposa con roles definidos uno con el otro. Y es que el concepto de la mujer blanca, sumisa, fiel y doméstica llegó hasta mediados del siglo XIX, donde se experimentaron cambios en su educación, la religión, la participación política y el hogar. Se impulsó la educación laica, es decir, una educación formal que no tiene elementos religiosos, pues las mujeres eran quienes enseñaban valores desde el hogar. Y en cuanto a la política, la inclusión de la mujer en Colombia fue aprobada hasta el 25 de agosto de 1954 bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, un paso que a principios del siglo XIX no se veía posible y que llegó a reorganizar el papel de la mujer en el país.
Sí, es bastante triste cómo nuestra nación tuvo que esperar hasta 1867 para que las cosas empezaran a cambiar un poco, pues en este año se creó la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, y esto ayudó a modificar algunos imaginarios sociales y a mejorar un poco la situación del país, en especial de las mujeres, que hasta la fecha habían visto vulnerado casi en su totalidad su derecho a la educación. Chicas, y es que ahí es cuando nos damos cuenta que desde siempre han existido los cuerpos que importan más que otros. En este caso, los hombres tenían mayor derecho que las mujeres. En pocas palabras, ellos importaban más. Y aunque no tan marcado como en esa época, aún sigue siendo igual. Aún no es tan sencillo que lleguemos a altos cargos políticos o empresariales. No se nos da el mismo salario y tenemos que esforzarnos más para destacar y que se reconozcan nuestras habilidades. Es que no se puede negar que Colombia ha sido un país machista donde el patriarcado ha mandado y las mujeres siempre hemos quedado de lado. Menos mal, gracias a la lucha de muchos, esto se ha cambiado y hoy en día disfrutamos de bastantes privilegios. Niñas, qué pena que les interrumpa, pero me parece pertinente resaltar lo que dice Vale porque es muy, muy cierto y es que a pesar de que nuestra realidad actual como mujeres haya mejorado y nuestro papel en la sociedad no sigue siendo tan vulnerado, siento que hay muchas situaciones en las que seguimos estando por debajo de los hombres. Ya que Vale menciona lo del salario, les pongo un ejemplo. Por lo menos en el fútbol, la mayoría de las selecciones nacionales le pagan más a la selección masculina que a la femenina, porque sí, ni siquiera hay una justificación. Algo tan simple como eso, donde la mujer sigue estando por debajo de los hombres como el sexo débil. Total, Vale y Adri. Desde siempre se ha visto la idea de que hay cuerpos que importan más. La lucha por la igualdad en todos los aspectos entre la mujer y el hombre ha sido un proceso muy largo. Y aunque antes se veía con una mayor desigualdad de la que se ve hoy en día, todavía es un proceso para alcanzarlo y nos impresionamos si hay una mujer en un alto cargo. Y es que siento que liga un poco a esto de los cuerpos, durante esta época las diferencias existentes en la sociedad, la necesidad y las divisiones sociales llevaron a muchas mujeres a tomar decisiones que las ponían en un rango y un título en la sociedad. Por ejemplo, además de ejercer roles de casa, muchas llegaron a la prostitución como forma de salir adelante. En efecto, esto fue así. Cuando las mujeres no estaban encargadas del hogar y se dedicaban a la prostitución en muchas ocasiones, sin tener acceso a una educación, en 1821 se decretó que las mujeres prostitutas, mediante la educación, podían ser rehabilitadas a través del trabajo, ya que muchas veces las mujeres caían en la prostitución por la ignorancia y por la falta de esta misma no estaba disponible para la gran mayoría de las mujeres de la época. Yo lo que quiero es dejar atrás una vida. ¿Qué vida, Marcela, si usted es costurera, usted es maestra? Pero con eso yo no voy a poder tapar nunca que yo fui una prostituta. Después de haber visto acabar a mi familia. Pero yo vivo con susto, con miedo todo el tiempo a que si alguien se me aparezca en algún momento, me reconozca y me grite delante de todo el mundo lo que yo fui. Bueno, chicas, ya cerrando esto, en conclusión, en toda sociedad se debería promover la educación como un derecho primordial para todas las personas, sin importar su sexo, raza, estado socioeconómico o religión, pues es fundamental dentro del progreso de cada nación. En este caso, podemos notar cómo la mujer no era fundamental para el desarrollo de Colombia. Era importante que éstas no tuvieran saberes, sino solo los necesarios para atender al hombre y educar a sus hijos. Sin embargo, a finales del siglo XIX, muchos se dieron cuenta de lo fundamental que es una mujer para la sociedad, por lo que compartían el mismo objetivo, que era la lucha por los derechos de las mujeres, tanto en la educación como en el trabajo y la vida misma. La mujer fue el centro de exclusión durante el siglo XIX. Fue hasta el inicio del siglo XX que empezó a transformarse su papel en la sociedad y como consecuencia de los cambios sociales por la industrialización en el país. En este momento se abrió paso al trabajo femenino en las fábricas y las minas, pero en condiciones de una extrema explotación y discriminación salarial frente a los hombres trabajadores. Luego de este breve recorrido histórico en el que indagamos acerca de las oportunidades de acceso de las mujeres a la educación y particularmente a la educación superior, queremos resaltar que ha sido un camino difícil y tal como lo muestra la historia, las mujeres pioneras en muchos casos lograron acceder al sistema gracias a los privilegios económicos y de clase social. El principal obstáculo que se atravesó en este camino en el pasado y que sigue siendo una realidad en el presente son los imaginarios sociales que les atribuyen unos roles diferenciados a las mujeres, en muchos casos como seres
con menos aptitudes y competencias que los hombres para el estudio o para estudiar determinadas carreras. Yo creo que con todo esto que dijimos el día de hoy podemos ver cómo esta lucha de igualdad y tener los mismos derechos de los hombres es algo que debemos seguir trabajando. Hemos logrado muchos avances a lo largo de los años, sin embargo, en Colombia sigue siendo una nación machista, donde el patriarcado está a cargo de muchas de las funciones y cargos más altos. Por lo tanto, debemos seguir con la lucha por encontrar esta igualdad y que nos respete a todos. Bueno, niñas, y efectivamente la lucha de nosotras como mujeres ha avanzado, pero tiene que seguir avanzando. Así que bueno, con esto damos por finalizado este recuento histórico de cómo era la educación de la mujer y cuál era su papel en el siglo XIX. Les agradecemos por escucharnos y espero también les haya gustado tanto como nosotras. También agradecemos a nuestras invitadas por participar en nuestro programa y compartir sus diferentes conocimientos. Así que pues nada, esperamos les haya gustado, lo hayan disfrutado mucho. Nos escuchamos en un próximo episodio para hablar de más verdades de nuestro país. Adiós.